El desastre ecológico que había ocurrido hace 27 años en las costas de Magdalena. Nos vamos a quedar en el tema que tiene que ver con lo medioambiental. Seguramente vamos a hablar de lo que estaba pasando y lo que está pasando también en el sur del país con gente que sabe, y también vamos a referirnos un poco que desde su experiencia nos pueda contar lo que está viendo él acá con esta proliferación de incendios que estamos viendo en estos días. Nos enteramos porque los bomberos andan de acá para allá algunos días, y la mayoría de los casos son incendios que tienen que ver con incendios rurales. Lo invitamos, nos ha acompañado en algún otro momento al amigo Salvador Bellido. Salvador, gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, feliz año. Muy bien, gracias. Muy bien. Salvador fue director del Parque Nacional Lanín y también fue jefe de incendios de parques nacionales, entre otras cosas, digo. Sí, tuve esa responsabilidad. Mucha experiencia, al respecto, y conocés la zona y estabas en el sur, cerca de esos lugares en estos momentos, ¿no? Cuando fueron los incendios en Pollén y en los Alerces. ¿Qué se veía ahí? Bueno, los dos incendios, digamos, de magnitud, técnicamente incendio se llama toda superficie que se está quemando, digamos, más allá del tamaño de la superficie, ¿no? Pero en este caso, los dos incendios de envergadura en Nor Patagonia son estos dos, todavía no se apagaron. Uno en Puerto Patriada, que es la zona del lago Epuyén, y el otro en el Parque Nacional Los Alerces. Los dos están en el noroeste del Chubut. Bueno, lo que se veía con tristeza, digamos, cómo se estaba devorando hectáreas de bosque. En el caso del Parque Nacional de Los Alerces, bosque nativo. El fuego fue originado por un rayo en una zona muy inhóspita. ¿Ese fue por un rayo? Ese fue por un rayo. Una zona muy inhóspita, de un alto valor de conservación. Y el otro, el de Puyén, ese fue una zona turística urbana, lo que se llama incendio de interfase, que son estos incendios que se producen donde hay casas y bosque, ¿no? Digamos, uno con un daño ambiental enorme y el otro con un daño ambiental y social, ¿no? Y social, claro. Sí. Esto de los Alerces, ¿es verdad que este es el parque de Alerces más grande del mundo? Yo me escuché una vez que, no sé, quizás fue uno de los mitos que nos contábamos en Bariloche, que nos contaron que este era el más grande del mundo y que había habido otro en Japón, similar, y que con el lanzamiento de la bomba atómica había quedado destruido. No sé si son una especie... O es mentira, no tengo no es así, digamos. El Parque Nacional de los Alerces, bueno, obedece su nombre a los alerces, que son árboles milenarios que crecen en lo que se llama selva valdiviana, argentina y chilena, a ambos lados de la cordillera, en esa latitud. De esa especie es ahí en ese lugar nada más, así que no es replicable en otro lugar del mundo. Pero digamos, lo que lo compone al bosque, esa es la referencia simbólica, claro. ¿no? Con el Alerce hay todo un micro... Claro, un ecosistema, digamos, propio de esos ambientes, donde prospera, y la referencia mayor es el Alerce, pero se le llama selva valdiviana justamente porque hay una diversidad de plantas similar a la selva tropical o subtropical, en este caso en el sur, ¿no? Ok. Bueno, esto de lo que vos estás contando, digamos, de alguna forma descarta esto del incendio intencional. No. Es imposible descartarlo, pero... no, a media. Uno sospecha rápidamente. Sí. Digamos, ahí en esto... es muy atinada la pregunta, porque yo creo que las personas tenemos nuestras improntas ideológicas, conscientes o inconscientes, digamos, y que a veces nosotros nos referimos o tomamos posición o damos opinión en base a esa matriz que tenemos, efectivamente. En el caso de los incendios, se está generalizando, a mi juicio, sin datos relevantes o datos que se lo confirmen, como que todos son intencionales y todos son por negocio inmobiliario. Bueno, sí, esa es la mayoría. Claro. A una parte le agregamos que le hicieron los mapuches. Y le agregamos que también son los mapuches, tal cual. O los turistas. Los turistas. Estadísticamente, digamos, los grandes incendios, no está demostrado, creo que un solo caso en estos últimos 10 años, de uno solo que se pudo comprobar que hubo una intencionalidad para negocio inmobiliario, lo cual, pero no está confirmado eso. De todas maneras, digamos, los incendios hay que dividirlo, te diría, con tres causalidades. Uno, el natural, rayos,
Okay. como en el caso de Alerces. Y lo otro por causas humanas. Okay. Y la otra, el mixto, que es cuando se cae un cable de energía eléctrica que es humano, pero no es un humano que lo prendió un fuego. Claro. Y después, dentro de los humanos, tenés lo intencional y la negligencia. Okay, se me escapó el asadito, digamos. Okay. O la intencionalidad. Y dentro de la intencionalidad también el otro análisis es con qué intención. A mí me tocó trabajar en incendios donde, no me acuerdo, cerca de Bariloche, que fue un puestero, un empleado de un campo que enojado con el patrón le prendió fuego al campo, digamos, por ejemplo. O yo me acuerdo a fines de los 90 había una situación política, de intencionalidad política en la zona de Bariloche en contra de la entonces ministra de Ambiente, María Julia Sogaray. Motivación política sería. Okay. Por lo tanto, digamos, todo eso es complejo confirmarlo. Se puede confirmar que es humano rápidamente, si es humano, si es cable o si es un rayo, digamos, natural. Después, en la intencionalidad hay que tener bastante cuidado. Porque además uno diría, si fuera un emprendimiento inmobiliario que terminan siendo de alto costo, digo, ¿cuál sería el motivo? Digo, si vos quemás el lugar donde querés hacer tu emprendimiento. Sí, ¿no? sí. Yo quiero ver los Alerces. Sí. No, tal cual. Bueno, está bueno eso. Está medio como cancelado en algunos ambientes el análisis de lo que vos estás diciendo. Yo soy de la opinión que para que haya intencionalidad para negocio inmobiliario, asumiendo al negocio inmobiliario de aquellos pulpos económicos. No estamos hablando. Que la verdad es que no. Es medio una contracción ahí, medio raro. Digo, ¿cómo vas a prender fuego una montaña para que después vender eso? Algo que es lo que querés vender. Compra, ¿viste? No sé, ahí. Quizá, esto se puede llevar, de lo del negocio inmobiliario o de sentido intencional a otra zona del país, quizá. Sí, bueno. Que además de muchos lados se utiliza como una práctica en el campo, se prende fuego el campo para volver. Pasa acá en las islas del Paraná, digamos. Exactamente, que todos los años empieza a salir humo. Sí, tal cual. Hay una intencionalidad que tiene que ver con desarrollo económico, digamos. Okay. De todas maneras, Darío, en esto para mí es muy importante, tener datos. Y doy un ejemplo. Yo soy muy crítico de una decisión que tomó Parques Nacionales en Nor Patagonia, de que es prohibir hacer fuego a los turistas, a no ser en los campings que están organizados, o sea, los campings que tenés que pagar. Okay. Soy crítico porque hay otros campings donde tenés los fogones, donde el guardaparque vive a 100 metros, 200 metros de ese lugar, cuyo único trabajo es ir a ese camping. Y la verdad que no hay ningún dato estadístico, ningún dato en los últimos 10-15 años que de ahí salió un incendio. Claro. Entonces, lo entiendo desde el punto de vista de la educación ambiental, pero desde el punto de vista del riesgo de incendio, desde el punto de vista técnico, por eso yo creo que es muy importante la información, los datos, porque en base a eso va a armar el programa de protección que tenés que armar, ¿no? A eso iba, digo, ahora, ¿no? Nos explicaste un poco lo que fueron los fuegos, cómo se manejaron. Y es la otra cuestión, digo, hay una preparación, pero no digo la preparación humana, digo, ¿no? Han producido el incendio, digo, ¿no? ¿Se está preparado para combatirlo? Insisto, el bombero individual seguramente está preparado, pero me refiero a la estructura del Estado, o en algunos casos no sé si intervienen privados. No, porque viste que lo que pasa es que hay un desfinanciamiento de los sueldos de los bomberos. La autobomba le tienen que poner el gasoil, sobre todo en gobiernos como los de Milei, digo, que ha planteado claramente que el Estado le importa nada, y no solo que le importa nada, sino que lo va a intentar destruir. Y acá tenemos un ejemplo, digo, ¿no? Sí. Si vos no podés controlar esto, si vos no le prestás atención a esto. Sí. Argentina tiene, digamos, a partir de la década del 90, empezó a armar su esquema, y cuando digo Argentina digo a nivel nacional o federal y a nivel de las provincias. Empezó a armar en la década del 90 empezó a armar una organización de lucha contra incendios forestales. Eso tuvo bastante desarrollo, tuvo un plan nacional de manejo del fuego que este gobierno lo canceló. Lo canceló, claro. Que era un plan, para mí era un organismo nacional federal que de suma importancia. Lo que ha pasado en estos últimos 10 años, no solamente con este gobierno, en estos últimos 10 años, es que ha habido un desmejoramiento y no ha habido una continuidad en apoyar la organización. Yo lo grafico de esta manera, en términos, digamos, de las curvas de estadísticas, los incendios son mucho más riesgosos y más ocurrentes, o sea, hay mayor ocurrencia de incendios en este siglo,
y hay menor organización que el siglo pasado. Okay. O sea que ahí hay un combo horrible. Sí, que suena fuerte. Y digamos. si vos te fijas, inclusive, refiriéndonos a los últimos incendios allí en Nor Patagonia, bueno, acá en el centro del país también, la cantidad de dinero que el Estado, más allá de quién, que si el Estado Nacional, el Estado Provincial, o los dos, o inclusive algún sector privado, cuánto dinero está gastando por los medios aéreos. Calcular cada medio aéreo, cada helicóptero o cada avión, de promedio son $15.000 la hora. De operación. A eso tenga que agregar lo que está en stand-by, que se llama, que es estar estacionado esperando. Lo que digo, el incendio de Alerce tuvo, por lo menos hasta donde yo me enteré, eran 7 aeronaves. El de Puyén eran 8 o 9, y el año pasado en el Parque Lanín eran alrededor de 15. Así que suma la cantidad de horas que es eso, la cantidad de dinero. Bueno, si ese dinero se pone previamente para investigación de causa, para capacitación y formación, para organización, quizás no llega a la magnitud de esos incendios. Lo prevenir, un incendio la arranca con un fósforo, digamos, tenés que apagar el fósforo. Sí, ¿no? Claro, cuanto antes Así que, digamos, síntesis, entonces sí, hay una organización, para mí está muy debilitada, con falta de recursos y con falta de políticas claras, donde está, además también yo decía que en este siglo hay mayor ocurrencia y mayor potencia tienen los incendios, se llama incendios de quinta generación, que explotan un incendio. Esto porque hay un cambio climático negado, pero existe, es evidente. Claro. Y bueno, el bosque, que es el combustible, está cada vez más predispuesto para que eso suceda así, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Chile, ¿no? Sí, la semana pasada escuchaba un informe de un periodista que no es justamente ni kirchnerista ni comunista, digo, bastante de derecha, donde estaba planteando, digamos, los fondos que se utilizan para los bomberos voluntarios, que salen básicamente de los seguros, ¿no?, que cobra el Estado, de cada seguro que nosotros hacemos de vivienda, automóvil, hay una 0,05 creo que va a ese fondo, y que suman muchos millones, yo no recuerdo ahora. Y lo que contaban es que solamente se habían pagado, se habían puesto el año pasado y este año nada más que la mitad. Claro. O sea, el Estado recaudó eso. Claro. Y se lo quedó. Claro. Bueno, sí, podríamos hablar de otros aspectos más de lo que los famosos fideicomisos, que es lo que en el caso de incendios, claramente. Pero bueno, el gobierno nacional tiene parte de una base que es la negación al problema. Digamos, para solucionar un problema, lo primero que hay que hacer no hay que tener plata primero hay que identificar lo que existe. Claro. Tenés que reconocer, hay un problema, y en función de eso, bueno, te organizás. Y ahí, bueno, al disolver el plan de manejo del fuego o el servicio de manejo del fuego a nivel nacional, desarmarlo y al no ponerle recursos, lo que en definitiva hace ahí es debilitar el sistema, ¿no? Cuando ocurre esto, digo, hablemos de la parte humana, digo, ¿qué cantidad de bomberos participan de eso? O no es, digamos, la cantidad, sino el trabajo que hagan grupos más chicos. No, hay cuando se desata un incendio, dígame, colaboración de todos los sistemas, sistema nacional, o sea, por ejemplo, parques nacionales, sistema nacional, el plan nacional que tiene algunos bomberos destacados en diferentes lugares del país, y además las provincias. Y después a eso se le suman los bomberos voluntarios, que tienen su propio esquema, y a eso se le suma el voluntario de la zona, autoconvocado, digamos. Que todo eso es un campo complicado, porque digamos, hay que pensarlo en un incendio de esta magnitud, hay que pensarlo como una organización de guerra, ¿viste? Entonces, donde tiene que haber organización, donde tiene que saber quién manda, quién obedece una estrategia. Sí, no cada cual arranca para el lado. Sí. Claro, entonces cuando se mezcla tanto, y además lo otro que ocurre es que, desde mi punto de vista, es nocivo, que se pone todos los recursos disponibles cuando el incendio ya está declarado como tal, cuando ya es incontrolable, y no se lo pone en la prevención. Sí, es lo que están planteando desde ahí. Sí. ¿Hay que agregar algo más de esto que vos nos estás contando? No, sencillamente esto. Digo, para aprovechar un rato a hablar un poco de la zona. Sí, yo lo único que agregaría a esto, que es cierto que los salarios de los trabajadores en general, y sobre todo los estatales, nacionales, son paupérrimos, digamos. De todas maneras, eso para mí no justifica o no explica el problema de organización. El problema de organización es una decisión política. Es decir, cuando vos tenés un problema, tenés que organizarte para atender el problema. Y yo lo que creo que hay es una carencia enorme respecto de eso, que además no da cuenta de un hecho objetivo, y es que los incendios son más virulentos, y eso es producto del cambio climático.
Y bueno, hablaba recién vos, pero estábamos viendo en los medios también, digo que en Chile está pasando un incendio también de características catastróficas. Totalmente, Chile ya tiene experiencia, ¿no? Sí, hay alrededor de 20 muertos, según leí en el periódico. Bueno, son incendios, se llama interfase, que son el caso del hoyo de Puyén, son interfaces, lo que sí he mencionado yo, bosque y casas. En el caso de Puyén, para darte un dato que también pasa en Chile, pero en Puyén en los últimos 10 años se duplicó la población dentro del bosque, que eso también hace que digamos, hay un cambio de matriz del uso de la tierra, que también afecta. En el caso de Chile y también en el caso de Puyén tiene alguna similitud, mucho bosque implantado, mucho bosque de pino. Y el pino es muy explosivo, es muy combustible. ¿Lo plantan con una cuestión de maderera o está plantado porque es lindo y queda lindo ahí? Bueno, hay en la década del 60-70, cuando existía el IFON, el Instituto Forestal Nacional, sí. Hubo una campaña por parte del Estado Nacional de poner plata para que se planten pinos sin ninguna norma de producción. En el caso de la comarca, la zona de Puyén, una especie se llama radiata. Es una especie de pino que no tiene manejo. Cuando se dice manejo, que no tiene poda, que no tiene raleo, etcétera, etcétera. Entonces eso hace una masa de combustible horizontal y vertical enorme, pero además... El pino hacia arriba y el piso, digamos. Exactamente. Entonces se llama continuidad. Eso tiene continuidad horizontal y continuidad vertical, digamos. Entonces es toda una masa, digamos, muy inflamable, que en el caso de Puyén hay un pino que se llama radiata, que además... el fuego lo favorece al bosque, así se quema todo, que es lo que pasó ahora, y a partir del año que viene aparecen, pero al máximo, es impresionante realmente. Y ahí adentro hacemos casas. Y eso es un problema. Y ahí adentro planteas un asado, ahí adentro preparás, quemás para la quinta y en algún momento se descontrola. Exacto. O una chimenea que tiene una chipa. Sí. Con las condiciones perfectas. ¿Y qué ves acá vos de tu experiencia a nivel local? Digo, yo decía hace un rato al principio, que escuchamos a los muchachos de los bomberos, hay veces más, por día saliendo. No sé si vos estabas acá todavía o no, si recordabas un gran incendio que hubo, que arrancó en La Cava, hace unos días atrás en La Cava, que debería manejar la municipalidad, también hubo un incendio, que se pudo controlar, pero en algún momento, si vos, no sé si recordás ese gran incendio que hubo, que tuvo en vilo a toda la comunidad, obviamente mucho más a la gente que vivía por la zona, ¿no? No, lo que hemos tenido en el marco de la mesa de política ambiental, hemos tenido reuniones con bomberos, con la dirigencia, la autoridad de bomberos voluntarios, para entender un poco, para ver cómo se podía aportar. Yo lo que veo digamos, como ciudadano, digamos, con alguna experiencia al respecto, lo que veo es que nos falta, a la comunidad nos falta concientización, saber que el problema del fuego. Nos falta, me parece, un plan estratégico, un plan de protección de incendios, que los planes de protección, yo soy muy fanático de los planes porque te permite establecer prioridades y optimización de recursos en base a la información. Doy un ejemplo, ¿sí? En Punta Indio, que es el lugar más... Bueno, Punta Indio sufrió hace una década atrás más o menos un incendio de proporciones gigantescas. Pero resulta ser que ahí los incendios... serían, pero lo voy a poner potencial, serían originados esencialmente por vecinos de segunda residencia que vienen en el verano, aprovechan, limpian la casa y prenden un poquito, limpian el patio, prenden un fuego, qué sé yo. Yo digo, más allá que el potencial que yo pongo, porque la verdad que no me consta, pero lo que digo es, un plan te obliga a revisar eso. Entonces vos tenés el dato que si el 90% de los incendios, por decir algo, no estoy diciendo que acá sea así, son producidos por locales que es residentes permanentes, qué sé yo, bueno, tenés que hacer una campaña en función de eso, no es el turista, que también hay una inercia, esto también pasa en Parque Nacional, hay una inercia que yo acá lo noté también, que viene el turismo, va a haber incendio, y habría que ver estadísticamente cuántos fuegos ha habido acá producto de algún turista. Y no por algún local. Claro. Lo que es llamativo, debe tener que ver que los incendios, la mayoría son incendios que arrancan en la banquina. Sí. O por el caño de escape, o porque alguien tiró un pucho, no sé. Sí, creo que también por cables que se han caído, cables también. Sí, también. Yo lo que veo, digamos, es falta de concientización de la gente y se deposita todo. Toda la demanda, digamos, los bomberos voluntarios que hacen un laburo fantástico, claro, que se arreglen después. Che, bombero se me está quemando, claro, y ya salen los muchachos. Pero a mí me parece que de nuevo, me parece que el Estado, en este caso el Estado municipal y provincial, pero sobre todo el municipal con bomberos, me parece, sobre todo el Estado municipal, tendría que verlo al tema con mayor porque todavía está
todavía se puede, digamos. Entonces, mientras va generando una cultura de cuidado del fuego, siempre es mejor, ¿no? Ok. Salvador, ¿te quedó algo más para agregarnos en este tema? No. Te agradezco que hayas venido. No, por favor. La verdad que soy alguien que a veces conversamos, claramente conoces mucho el tema, tenés mucha experiencia. Bueno, darnos un pantallazo por lo menos de lo que, tan sintético, tan además explicativo de lo que pasa en el sur, y por ahí sumar algo al local, ¿no? Que por ahí, en estos tiempos... Y viene bien porque bueno, las mesas interdisciplinarias son muy útiles para eso. Nadie es dueño de la verdad. Okay. Y los planes de protección, insisto con ese punto, que son como los planes de planificación, digamos, que en definitiva, teniendo información y habiendo diferentes miradas respecto a ese tema, se concluye mejor para actuar, digamos, como corresponde, ¿no? Y a veces no es una cuestión económica, porque utilizando los recursos que ya están, digo, tenemos unos bomberos que están recontraequipados, por suerte laburan un montón y mantienen su parque automotor y se entrenan digo, la verdad, es un trabajo destacable, pero a veces son cuestiones de actitud por parte de funcionarios o una decisión política. Digo, eso no cuesta plata. Coincido totalmente con vos. Yo decía recién que primero para atender un problema, lo primero que identificarlo. Okay. Lo segundo hay que digamos, darle un valor a eso, pontificarlo, digamos. Y la plata sería el tercer, no es el primer problema. Es común, muy común, no hay plata. Y yo soy de la teoría de la posición que tenés vos, que hace referencia a vos, de que en principio no es un problema de plata, hace falta plata, pero sí. El asunto es organizarse para que inclusive esa plata que no hay y que debería haber, y si la hay, que esté aplicada como corresponde. Lo que uno podía denominar, digo, la actitud política, ¿no? Sí. La parte política, justamente, perdón la redundancia, de la política. Pero es así, es tal cual, es así. Salvador Bellido, te agradezco mucho que hayas venido. Por favor, gracias a vos.